Hola, hola, nos encontramos en este nuevo episodio del podcast de Mujer a Mujer con nuestra pastora Lady Erazo. Agradecidas con el Señor por nuevamente tener la oportunidad de compartir una experiencia de una mujer que se atreve a contarnos su historia y sabemos que como siempre será de gran bendición para nuestras vidas. Así es. Querida mujer, te escribo porque durante muchos años viví una situación que me hizo preguntarme muchas veces, Señor, ¿hasta cuándo? Llevo varios años de casada y aunque amo a mi esposo y siempre he querido cuidar nuestro matrimonio, durante mucho tiempo sentí que tenía que luchar contra una persona que estaba fuera de nuestra relación, pero que constantemente intentaba entrar en ella. Mi suegra quería tener control sobre su hijo, opinaba sobre nuestras decisiones, intervenía en nuestra vida y muchas veces intentó poner distancia entre nosotros. Llegó un momento en que descubrí cosas que jamás imaginé. Había buscado personas para hacerme daño espiritualmente y había tenido intenciones de que nuestro matrimonio terminara. Aquello me dolió profundamente. Me sentí atacada, rechazada y en algunos momentos tuve deseos de responder de la misma manera. Bueno, esta historia nos introduce aquí el inicio de esta carta en una situación que algunos hogares han vivido, han atravesado, y es la influencia de una tercera persona, y en este caso bastante cercana, como es la suegra. Creo que cuando llegamos al punto que en nuestro matrimonio alguien más quiere intervenir, se hace como la diferencia de que ya no son esposo y esposa, sino que otra persona quiere opinar también, quiere intervenir en las decisiones. Esto se convierte en una situación muy delicada, muy complicada. Entonces aquí vemos este escenario y vemos cómo ella comienza a contarnos que tuvo un sufrimiento muy grande a raíz de que esto sucedió en su matrimonio. Dice, en medio de todo ese dolor, Dios comenzó a enseñarme algo que al principio me costaba muchísimo entender. Mi respuesta no podía depender de lo que ella hiciera conmigo. Yo tenía que responder de acuerdo con los principios de Dios. Aprendí que honrar no significa aprobar lo malo, permitir abusos o renunciar a los límites. Significa decidir tratar a una persona con respeto aun cuando esa persona no me esté tratando de la misma manera. Aprendí a no hablar desde el resentimiento, a no devolver ofensa por ofensa y sobre todo a dejar de pelear batallas que Dios nunca me pidió que peleara. Mi lucha no era demostrar que yo tenía la razón, mi lucha era conservar mi corazón delante de Dios. Y es precisamente cuando tenemos diferencias con las personas, una gran tentación que tenemos es a resentirnos, a llenarnos de enojo, de rabia, de impotencia, las preguntas del por qué, cómo es posible, cómo se le ocurre. Estos cuestionamientos pues nos llevan por ese camino distante del Señor, y es que muchas veces se nos olvida de que el Señor siempre ante cualquier circunstancia nos invita a que reaccionemos como Él lo haría, poniendo en claro que podemos colocar límites, ¿verdad? Pero vamos siempre a mirar que mi reacción sea una reacción de parte de Dios y no desde mi herida, no desde mi enojo. Y ella dice que aprendió esto en el proceso y es muy importante recordarlo. Así es, y reaccionar de la misma manera lo que hace es empeorar la situación. Dice, hubo momentos en los que lloré a solas y le pregunté al Señor por qué permitía que alguien quisiera destruir algo que yo había tratado de construir con tanto amor. Y Dios fue trabajando primero en mí. Me enseñó a perdonar incluso antes de recibir una disculpa. Me enseñó a poner mi esperanza en Él y no en que mi suegra cambiara. Me enseñó que podía establecer límites sin odio, guardar silencio sin cobardía y apartarme de una discusión sin sentir que estaba perdiendo. Cada vez que sentía deseos de responder con la misma moneda, recordaba que yo no podía permitir que el mal de otra persona determinara la mujer que yo iba a ser. Entonces comencé a aferrarme más a Dios, a orar más, a cuidar mi matrimonio y a caminar conforme a su palabra. Mira que ella dice algo, ella aprendió a perdonar antes que pudiera ver los cambios. Y esto es una de las cosas más difíciles que como seres humanos podemos hacer, porque normalmente condicionamos el perdón a si esa persona cambió o no.
Entonces creo que ella nos deja una enseñanza muy grande aquí. Muchas veces nos va a tocar perdonar sin que esa persona haya cambiado. Y es allí donde podemos aplicar esa palabra de que podemos ver a esa persona como Dios quiere que la veamos. Y es que el forzar que otro cambie con nuestras palabras, el obligar a que otro cambie, esto solamente nos desgasta. Es mejor esperar en la defensa del Señor, es mejor esperar que Dios pelee por nosotros y poco a poco vamos a ir viendo cómo Dios mismo se va a encargar de esa persona. Yo he aprendido que por más duro, por más difícil que sea lo que alguien me está haciendo, siempre la solución será colocarlo en las manos de Dios y yo esperar la defensa del Señor. Esto es efectivo. Dios siempre nos da ese camino de paz y nos ayuda a nosotros a entender que pase lo que pase, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es, y que cuando perdonamos lo que hacemos es sanar nosotros mismos. No importa que la otra persona no decida hacerlo, aunque tuvo la culpa, pero lo que hacemos es sanar nosotros mismos. Así es. Dice, con el paso del tiempo Dios comenzó a ordenar cosas que yo no podía ordenar por mí misma. No tuve que destruir la reputación de mi suegra, no tuve que convencer a nadie de sus malas intenciones y tampoco tuve que tomar venganza. Dios se encargó de mostrar lo que estaba escondido. Poco a poco, ella comenzó a reconocer sus errores hasta que un día ocurrió algo que durante mucho tiempo pensé que quizá nunca sucedería. Me pidió perdón, reconoció que había tenido malas intenciones. Yo entendí entonces que Dios no solamente estaba defendiendo mi matrimonio, sino que también estaba trabajando en el corazón de una mujer que necesitaba ser transformada. Y qué lindo ver cómo el Señor coloca cada cosa en su lugar. Y algo importante que ella dijo fue que no fue en contra de su suegra acabar con la reputación. Esto habla mucho de lealtad y es que a veces se nos olvida de que esa persona que está ahí al lado, de alguna manera, Dios la coloca y también nos trabaja a nosotros con eso, por medio de esa persona. Y aquí en este caso, ella puede notar que Dios trabajó a través de esta situación, paciencia, tolerancia, el respeto, el poder, aún por encima de que esa persona estaba haciendo cosas bien desagradables, mantener ese respeto hacia la persona, el poder guardar la reputación, el no andar hablando mal de esa persona que me está haciendo daño, porque en ese momento cuando yo tomo el camino de comenzar a hablar mal de esa persona que me está haciendo daño, voy a jugar en el plano del enemigo. En cambio, si guardo esto y lo presento delante del Señor, le estoy diciendo a Dios, quiero que seas tú el que tome control de esta situación. Y es así como ella ve cómo el Señor termina defendiéndola. Y aún esta señora reconociendo que había fallado y que había estado atentando en contra del matrimonio. Así es. Dice, hoy puedo mirar hacia atrás y decir algo. No permitas que el daño que alguien te ha causado te convierta en alguien que Dios no quiere que seas. Si estás viviendo una situación parecida, quizá no puedas cambiar el corazón de esa persona, pero sí puedes decidir dónde vas a colocar tu corazón, en el resentimiento o en las manos de Dios. Perdona, honra, establece los límites que sean necesarios, protege tu matrimonio, no respondas al mal con mal y sobre todo no sueltes al Señor. Yo aprendí que cuando dejé de intentar controlar el resultado y comencé a obedecer a Dios, Él empezó a ocuparse de lo que yo no podía resolver y aquello que durante años parecía una historia destinada a terminar en dolor, Dios lo convirtió en una historia donde aprendí que mi esperanza nunca estuvo en las personas, sino en Él. Qué hermoso, y creo que esta enseñanza nos debe quedar allí en nuestro corazón. Y ella dice, no respondas mal con mal. Creo que esto es una enseñanza clave a través de esta experiencia de esta mujer valiente, que nos invita a que por más daño que nos estén haciendo, siempre tenemos que reaccionar o siempre tenemos que mirar a esa persona como Dios quiere que la veamos. Y es así como nuestro corazón se blinda del resentimiento, nuestro corazón se blinda de ese dolor o esa tristeza profunda en la que muchas veces vamos a estar tentadas a caer. Nosotras como mujeres somos sensibles, nos pueden herir fácilmente, pero cuando recordamos lo valiosa que somos en Dios, cuando recordamos que Él es nuestro Padre,
que Él cuida de nosotros, que las personas pueden hacer un montón de cosas, pero somos hijas de Dios y en últimas Él es el que nos defiende, Él es nuestro ayudador y nuestro protector y Él es algo muy importante, es que Él colocará todo en el tiempo correcto donde tiene que estar. En el tiempo de Dios, Él colocará todo donde tiene que estar si esperamos en Él y si confiamos en Él. Creo que esta es una invitación también para nosotras el día de hoy. Le damos gracias al Señor por esta mujer valiente que nos cuenta su historia, que es, creo yo, muy oportuna y también en muchos hogares se vive en este tipo de experiencia y nos ayuda a escuchar que alguien atravesó por esa situación y ver cómo Dios intervino, nos ayuda a tener fe y confianza, una confianza más profunda en el Señor. Así es, y que no es fácil, porque definitivamente que fácil no es, pero cuando tomamos la decisión y dejamos que sea Dios el que nos vaya guiando paso a paso, es que esta situación se nos hace como fácil de sobrellevar. Exacto, con ayuda del Señor solamente, porque nuestras fuerzas humanas se agotan. El querer que las cosas sean diferentes a veces nos desgasta, pero confiando en el Señor siempre tenemos esas fuerzas nuevas que Él nos dice en su palabra. Así es. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este testimonio, por esta mujer valiente que nos cuenta su experiencia y oramos también por todas aquellas mujeres que nos enviarán su carta y nos contarán lo que está sucediendo en sus vidas. Padre, gracias te damos en esta hora. Amado Dios, gracias porque nos permites escuchar testimonios que nos alientan, que nos fortalecen, que nos edifican. Y en esta hora, Dios mío, derrama tu bendición sobrenatural sobre esta mujer valiente que nos cuenta su experiencia y la manera como pudo resolver, cómo pudo vivir Dios con esta situación. Te pedimos que seas tú obrando en cada vida de cada mujer que escucha, que atiende, oh Dios amado, este tiempo y que seas tú, Padre amado, derramándote poderosamente en cada una de las decisiones que tenemos que tomar a diario como mujeres valientes en este tiempo. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias a Dios por ti, porque estás allí atenta a este espacio y te pedimos que puedas enviarnos tu carta. Todavía estás a tiempo para escribir y esa historia tuya seguramente va a traer edificación a muchas más mujeres. Así es. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ya. Mándelo. Terminamos. Mándela.